Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. En estos momentos les voy a explicar cuáles son o qué significan algoritmos y decisiones, que será el tema de esta semana. Entonces vamos a empezar. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos o secuencias ordenadas para darle solución a un problema, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de un algoritmo? Que debe ser preciso, o sea, tiene que indicar un orden paso a paso para realizar o para llegar a un objetivo. Debe estar definido, o sea, que si se ejecuta varias veces, parte de la misma condición inicial y debe obtener siempre el mismo resultado. O sea, supongamos, si yo me levanto o me acuesto, al final debo de levantarme. Entonces siempre tiene que tener un final. Debe ser finito, pues debe tener un número finito de pasos, porque al tener un final siempre se debe llegar hasta un paso. Y debe ser independiente del lenguaje de programación que se emplea para implementarlo. O sea, puede ser cualquier tipo de lenguaje, pero lo ideal es que se cumplan las anteriores características. Un ejemplo sencillo de algoritmo, un algoritmo que se puede implementar en cualquier parte, es escribirlo. Entonces, ¿cómo podemos hacer un algoritmo? Simplemente vamos a escribir cualquier acción. Entonces, en estos momentos, el algoritmo mío es el algoritmo de levantarme de la cama y luego tenderla. Entonces, voy a hacer varios pasos para poder llegar a mi final, que es tender la cama. Entonces, paso 1, verifico si estoy dormido en mi cama. Paso 2, si estoy dormido, entonces levantarme. De lo contrario, ya estoy levantado de esta y verificaría si ya tendí la cama. Paso 3, si me levanté, entonces procedo a estirarme, que es lo que hace normalmente uno. Paso 4, luego de estirarme verifico cómo está mi cama. Si mi cama le falta tenderla, entonces tiendo mi cama para dejarla lista, pero ahí no he finalizado todavía. Tengo que verificar si las sábanas, si las almohadas están bien organizadas, y si esto se cumple, entonces termine de dar resolución a mi problema. Entonces, ¿cuál es la idea, chicos, con esto? Que ustedes también hagan un algoritmo y lo adjunten en un foro que les voy a poner. ¿Cómo escribir un algoritmo? Pues para escribir un algoritmo debemos de seguir un orden, tener ciertas reglas, como se les he dicho anteriormente. Entonces existe descripción textual, que fue la que les acabo de comentar. Esto es escribirlo de una forma narrativa. Lista de operaciones es listarla, o sea, no lo vamos a decir, me levanté, luego fui a mi cama y luego hizo, sino que vamos a hacer una lista de operaciones donde decimos, o sea, que es igual al texto, pero acá ya tenemos unos pasos, una serie de pasos. Luego existen los diagramas de flujo, que es una representación gráfica que se utilizan cajas, rombos, flechas y otros símbolos para indicar pues cómo funciona el algoritmo. Y al final algo que es muy implementado, que es el pseudocódigo, que se utilizan unas palabras claves para identificar pues la estructura del mismo. Hay unas como alternativas y se generan repeticiones. La estructura básica se emplean, por ejemplo, secuencias, que esta es constituida por ceros y unos, que es lo que ya hemos visto en el resto de las clases, que son instrucciones pues, que se ejecutan según el orden que han sido escritas, que es de forma pues mucho más simple. Una selección o bifurcación o alternativa que consta de una instrucción, por ejemplo, si es falso o verdadero, entonces hago esto. Si yo corro, entonces me canso. Si yo me duermo, entonces voy a descansar. Entonces, más o menos es esta la forma, que es la estructura que cuenta dos secuencias. Entonces, si es una cosa o es la otra. En cambio, la diferencia con la anterior es que es positivo o negativo, o simplemente hago como la descripción. Y las estructuras básicas, en interacción consta de una instrucción especial o decisión. Entonces, si voy a generar, si algo se cumple, entonces vuelvo y repito lo anterior, vuelvo y repito lo anterior, vuelvo y repito lo anterior. O si voy a sumarle una decisión, siempre voy a sumársela. Eso se lo voy a ir explicando a medida pues, que vayamos adelantando las clases. Y acá entonces les muestro en secuencia, pues es sí o no. Entonces, si esta se cumple, entonces lo otro, lo otro, lo otro. Pero en alternativa es una condición. Si se cumple, entonces se hace esto. Si no se cumple, entonces se hace esto. Y al final pasa esto. En repetición, entonces nos condicionamos. Si se cumple todo, entonces volvemos al inicio. Volvemos al inicio. Esto es todo, muchachos.